Heung-min Son es una leyenda de la Premier League y se irá del club después de 10 años. Pero ¿sabías lo duro que fue para él lograr todo lo que ha conseguido? Desde sufrir un extremo entrenamiento por parte de un padre demasiado estricto, sufrir las barreras de la cultura y del idioma siendo un asiático en Europa, lesiones que casi hacen que deje el fútbol y sobre todo el hecho de cómo las leyes de su país casi terminan con su carrera profesional. Pero creo que todo por lo que tuvo que pasar al final valió la pena. Esta es la historia de Heung-min Son, el mejor futbolista asiático de todos los tiempos. Heung-min Son nació el 8 de julio de 1992 en Chuncheon, una ciudad tranquila al noroeste de Corea del Sur. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por una disciplina extrema. Su padre, Song Woo-jung, fue un futbolista profesional de la selección B de su país, quien lamentablemente se lesionaría de gravedad a los 28 años y tendría que dejar el fútbol. Su sueño de ser futbolista terminaría ahí y 2 años después nacería el pequeño Sonny. En él, todos los sueños y la presión de su padre las llevaría en sus hombros desde muy pequeña edad. Son no fue a una academia lujosa, entrenaba durante horas bajo el sol. Su padre le prohibía competir en partidos oficiales a tan corta edad, porque decía que primero debía dominar la técnica adecuada, aunque tal vez solo tenía miedo de que lesionaran a su hijo como a él le había sucedido anteriormente. Al pequeño Sonny lo hacían practicar 4 o 5 horas al día, repitiendo movimientos, controles, remates. Su padre le exigía usar ambos pies con la misma precisión. No había atajos ni excusas, simplemente esfuerzo y disciplina. Para muchos era excesivo, pero la realidad es que para Son fue lo que lo hizo ser quien es hoy en día. De hecho, en alguna futura entrevista, él mismo comentaría: en ese momento odiaba a mi padre, pero ahora le debo todo. Ya en su adolescencia, Son asistió a la Dongbuk High School en Seúl, una escuela conocida por su programa de fútbol. Sin embargo, a tan corta edad, tenía que tomar una decisión que cambiaría su vida por completo. Él se arriesgó y dejó la escuela a los 16 años para unirse a las fuerzas básicas del Hamburgo en Alemania, quien en 2008 había hecho un acuerdo con la Federación de Fútbol de Corea del Sur para hacer pruebas a los jóvenes talentos de su país, y Son fue uno de los seleccionados. 16세, 15세 훈련하는 거를 보러 왔었어요. 유학을 되게 가고 싶어 했고 그거를 되게 많이 준비했었어요. 저희가 그게 정말 운이 좋게 독일로 가게 됐죠. Adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo idioma y sobre todo siendo un adolescente teniendo lejos a tu familia y amigos fue algo muy difícil para Son. I got my first pro job in Hamburg. Yeah, it was such tough decisions because I left when I was 16 to Europe. Completely different language. I was crying every single day. I'm so lonely, like I feel really sad. I'm still gonna do this because it's my dream. It was my dream to play in Europe. Pero él no se rindió, trabajó y se esforzó como nunca. E inclusive dicho por él mismo, se dice que aprendió el idioma alemán viendo Bob Esponja. Así que ya saben qué hacer si quieren aprender un nuevo idioma. Todo el esfuerzo de Son obtendría sus frutos a la edad de 17 años al ser llamado con el primer equipo. Su primer gran partido fue en un amistoso contra el Chelsea, donde entraría como revulsivo y le marcaría al gigante inglés, el cual sería el primero de muchos goles que les marcaría. Ya en su primera temporada oficial en la Bundesliga como jugador profesional, lograría marcar 3 goles a pesar de los pocos minutos que tenía. En su tercera temporada fue la gran revelación del equipo. Su velocidad y precisión de remates empezaron a llamar la atención de toda Alemania, ya que logró marcar 12 goles y dar 2 asistencias, incluyendo un importante doblete al Borussia Dortmund, por lo que en el verano de 2013 sería fichado por el Bayer Leverkusen por 10 millones de euros. Su primera temporada fue bastante buena, se adaptó rápidamente a Leverkusen, su rendimiento a la Bundesliga fue consistente marcando 12 goles y repartiendo 7 asistencias para asegurar la clasificación europea. Inclusive marcó su primer gol en la Champions League, la máxima competición del mundo a nivel clubes. Este fue el primer año en el que Son jugó al más alto nivel continental enfrentándose a gigantes europeos, pero su segunda temporada con el Leverkusen fue aún mejor. Ahí Son daría un salto de calidad brutal, se volvió uno de los atacantes más letales de toda la Bundesliga, marcando 17 goles y teniendo 4 asistencias, incluyendo también su primer hat-trick. También destacó nuevamente en la Champions, marcando un golazo ante el Zenit y otro ante el Benfica. Sin duda Son ya era un jugador destacado en Europa, pero lo mejor apenas estaba por venir. From Gangwon Province, South Korea to Tottenham, North London. Tottenham, who made Son the most expensive Asian player in football history.
Era el año 2015 y el Tottenham, un equipo de Londres de la Premier League, a pedido del director técnico Pochettino, fichó a Heung-min Son por la cantidad de 30 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje del jugador asiático más caro de la historia de la Premier League, superando al histórico Park Ji-sung del Manchester United. Por lo que llevar ese precio sobre los hombros de Son fue pesado para él. Llegó con mucha expectativa, pero le costó adaptarse al ritmo y físico de la Premier. Alternó titularidades y suplencias, sufrió una lesión en el pie que lo alejó de las canchas por más de un mes y fue criticado por su irregularidad. So, okay, you adapted in Germany, but then you had to adapt again. Obviously, the first year we've been not successful. A pesar de todo esto, él no se rindió y mostró destellos de su calidad, marcando 8 goles y repartiendo 5 asistencias. Después de una complicada primera temporada, algunos inclusive se preguntaban si Son tal vez no se adaptaría a la Premier League. In his first season, he hated it in the Premier League and he wanted to go home. Obviously, football can't be always successful, but I think I learned so many things in the first year, so... There were some reports a couple of months ago that Spurs were ready to sell Son. Se dice que había quienes decían que iba a regresar a algún equipo de la Bundesliga, pero Pochettino lo convenció de quedarse y pelear por la titularidad en el equipo. Y vaya que no se equivocó. Comenzaba la temporada 2016-2017 en la Premier League y era el momento decisivo de Son para demostrar por qué era el asiático más caro de la historia, y comenzó de la mejor manera posible, ya que en sus primeros 3 partidos de septiembre logró marcar 4 goles y dio una asistencia, obteniendo así el premio al mejor jugador del mes, no solo del Tottenham, sino que de toda la Premier League. Fue la primera vez que un jugador asiático era elegido como el jugador del mes de la Premier. Sin duda, esta temporada Son logró demostrar qué clase de jugador era. Su versatilidad le permitió que jugara como extremo por ambas bandas o incluso como delantero. Al final de la temporada logró marcar 21 goles y repartió 9 asistencias. Parecía que todo lo malo en la vida de Son por fin había terminado. La presión, las lesiones, las dudas que había sobre él, las barreras culturales y del idioma, todo eso ya lo había superado. Son ya era un jugador de la élite en la Premier League, pero a pesar de todo esto, él tenía miedo, ya que el tiempo se le venía encima debido a que tenía cuentas pendientes con su país, y lo tenía que resolver cuanto antes, o si no, su carrera profesional podía terminar para siempre. El mejor momento en la carrera de un futbolista es entre los 20 y los 30 años. Y si a eso le sumas que en Corea del Sur hay una ley que obliga a todos los hombres, escuchaste bien, todos los hombres sin excepción alguna, entre los 18 y los 28 años, deben realizar el servicio militar obligatorio durante 2 años. Esto debido a que el país sigue en conflicto con su vecino Corea del Norte. Y esto en la carrera de un futbolista puede ser devastador. Imagina jugar en tu equipo que tanto te costó llegar y de repente tengas que dejar todo eso durante 2 años. Es prácticamente una sentencia de perderlo todo. En esos 2 años pueden pasar muchas cosas. Tu club puede conseguir un reemplazo e inminentemente bajarás tu nivel futbolístico, ya que no podrás practicarlo. O inclusive te podrías lesionar de gravedad en el servicio militar y así despedirte de tu carrera profesional de fútbol para siempre. Es más, hasta si no te pasa nada de eso, nada te asegura que el club te reciba con los brazos abiertos. Seguramente tendrías que buscar tu nuevo equipo y vaya que será complicado, ya que estuviste 2 años sin tocar un balón. Entonces, ¿la carrera de Son estaba destinada a terminar? La respuesta es que no, había una solución, y es que las leyes surcoreanas podrían hacer una excepción a esta ley del servicio militar. Y es que todos los deportistas que consiguieran un título o una medalla para su país lograrían reducir su tiempo de servicio militar de 2 años a 3 semanas. Un cambio muy significativo. Así que sabiendo esto, Sony tenía una misión si no quería que su carrera se viera afectada: ganar un título con su selección. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el equipo de Corea del Sur había llegado hasta las semifinales, pero perderían contra Brasil, por lo que jugarían el partido del tercer lugar contra Japón, a quienes les lograrían ganar para obtener la medalla de bronce y poder evitar el servicio militar. Pero había un problema: Son no fue parte de ese equipo debido a que decidió priorizar su carrera en Europa. Recordemos que para ese momento Son acababa de cumplir los 20 años y apenas estaba iniciando su carrera en Europa en el Hamburgo, por lo que no podía darse el lujo de dejar el equipo alemán para ir a jugar a los juegos con su selección. Y así fue como se le escapó la primera oportunidad a Son de librarse del servicio militar. Llegaba el primer mundial para Son, Brasil 2014.
Y a pesar de ser uno de los jugadores más prometedores del equipo, la actuación colectiva fue desastrosa. Últimos del grupo, apenas un punto, eliminados tras perder ante Argelia y Bélgica. Son marcó un gol ante Argelia, pero rompió en llanto al final del torneo. No solo por la eliminación, sino por el peso de la responsabilidad nacional que recaía sobre sus hombros. Era el rostro de una generación que parecía no estar a la altura, y en silencio, el fantasma del servicio militar seguía presente. Llegaban los Juegos Olímpicos de Río 2016, y Son, con 24 años, se unió al equipo olímpico con un único objetivo: ganar una medalla y evitar así el servicio militar. En fase de grupos, Son dio todo de sí, marcó goles, lideró el equipo, pero en cuartos de final fueron eliminados por Honduras. Una sorpresa devastadora. Son terminó el torneo llorando desconsoladamente en el césped, porque sabía lo que significaba, otra oportunidad menos y el tiempo cada vez se le venía más encima. Llegaba su segundo mundial, Rusia 2018, y con ello compartiría grupo con Suecia, México y la actual campeona del mundial pasado de 2014, Alemania. La Federación del Fútbol de Corea del Sur había llegado a un acuerdo con el gobierno, acordando que si el equipo lograba clasificarse a los octavos de final del mundial, les permitiría reducir el tiempo de servicio militar a 3 semanas, pero para ello Corea del Sur no era favorita para pasar de grupos, debido a que se enfrentaba a 2 países europeos y a México. Y así fue. Perdería su primer partido contra Suecia y en su segundo partido contra México estarían perdiendo 2-0, pero Son haría un disparo desde fuera del área para intentar empatar el partido, pero no sería suficiente. 2 partidos y 2 derrotas. El equipo de Corea del Sur estaba prácticamente eliminado. La única manera de que pudieran pasar era que México le ganara a Suecia y que Corea del Sur le ganase a Alemania por 2 goles o más. Y sorpresivamente Corea del Sur, con un gol en el tiempo de compensación y un gol en el último minuto del partido de mano del propio Heung-min Son, lograría marcar el segundo gol del partido para ganarle a la campeona del mundo, Alemania. El mundo vio a Son correr toda la cancha como si en ese gol descargara años de presión, dudas y miedo al futuro. Corea del Sur había hecho el trabajo que podía hacer y celebraba la victoria histórica esperando resultados del partido de México contra Suecia, pero lo que no sabían es que México ya había perdido 3-0 contra Suecia y con ello Son y Corea del Sur quedarían eliminados. Así es, por culpa del equipo de mi país, Son no logró clasificar a los octavos de final del mundial. Si le ganaban a Suecia, tanto México como Corea del Sur pasarían de grupos, pero en su lugar prefirieron humillarse 3-0 y lo peor de todo es que gracias a ese último gol de Son, México logró pasar de grupo en el último minuto del partido. De lo contrario, pasaría a Suecia y Alemania. Así es, Son le dio la clasificación a México, pero ellos no pudieron devolverle ese favor. Ese partido no lo liberó del servicio militar, pero cambió la percepción sobre él en todo el planeta. Se ganó el respeto mundial de todos. A pesar de que el equipo mexicano no logró ayudar a Son a pasar de ronda, la afición mexicana sí que estaba muy agradecida con él, y se juntaron en la embajada de Corea del Sur en la Ciudad de México para hacerle un cántico para hacerle saber a él y a todo el mundo que él ya se había ganado su respeto y era un ídolo para todo el país. A pesar de todo lo sucedido, Son tendría una última oportunidad. Y ahí no le bastaba con pasar de grupos o obtener un tercer puesto. No, tenían que ser campeones del torneo si querían evitar hacer el servicio militar. Los Juegos Asiáticos fueron la última carta. Si Corea ganaba el torneo, Son y sus compañeros podrían quedar exentos. Recordemos que el tiempo límite para realizar el servicio militar en Corea del Sur es hasta los 28 años. Y Sonny en ese momento ya contaba con 26 años, por lo que este era el último torneo internacional que podría disputar con su selección. El Tottenham no quería cederlo, pero finalmente lo dejaron ir. A cambio, Son tuvo que aceptar perderse parte del inicio de la temporada. Recordemos que ya había jugado el mundial en ese mismo verano, pero no podía darse el lujo de perdérselos. Era su última oportunidad. Todo o nada.
Fue una presión inmensa. Corea avanzó en el torneo, pero cada partido era una final. En semifinales vencieron a Vietnam y llegaron a la gran final contra Japón. Fue un partido intenso, tanto así que se fueron hasta los tiempos extra, en donde Son dio su alma para entregarle 2 asistencias a sus compañeros para marcar los goles que le daría el título a su país. Su carrera finalmente estaba salvada. Hadn't won that tournament, you'd have had to serve nearly 2 years of military service. That's an entirely different type of pressure to a normal football match. Different pressure, you know. Some of the guys will never have this pressure, especially this tournament to win. It means a lot for me and for our country. Al terminar el partido cayó de rodillas, él lloró, se rió y finalmente se liberó. Se le concedió la extensión del servicio militar completo, aunque debía cumplir una formación básica de 3 semanas que realizaría en 2020 durante la pandemia. Son ya era libre, había dejado la presión de hacer el servicio militar, pero él quería dejar por todo lo alto a su país. Fue por ello que jugó el Mundial de Qatar 2022, pero era diferente. Ya no jugaba para que él pudiera librarse del servicio militar y pudiera seguir con su carrera, sino que jugaba para algo más. Ahora él jugaba para cargar en sus hombros a toda una nación que confiaba en él para hacer historia y poner a Corea del Sur en el mapa mundial del fútbol. Son llegó al mundial con una fractura en la cara. Ahí jugó con una máscara negra. No estaba en condiciones ideales, pero haría lo que fuera para clasificar a su país. Y debido a que no tuvo los mejores resultados en sus primeros 2 partidos, se tenía que jugar la clasificación contra la selección de Portugal, quien era el líder del grupo, donde jugaba su ídolo Cristiano Ronaldo. El equipo portugués empezaría ganando, por lo que los surcoreanos debían remar contracorriente. Antes de que acabara el primer tiempo, el equipo asiático lograría empatar el partido, pero eso no era suficiente. Si querían pasar de ronda, debían ganar el partido. Y llegaba el último minuto del encuentro, y Son haría un contragolpe y conduciría el balón media cancha hasta la del equipo rival a pesar del cansancio, y haría un pase para darle la asistencia a su compañero que marcaría el gol que le daría la clasificación a los octavos de final a Corea del Sur por primera vez en toda su historia. Al escuchar el silbatazo final, Son se tiró al suelo y se rompió a llorar, pero no eran las mismas lágrimas del mundial pasado. Estas eran lágrimas de felicidad por hacer historia y enorgullecer a todo un país que confiaba en él. En los octavos cayeron ante Brasil, el país el cual es el máximo ganador de copas del mundo, por cierto. Pero el viaje ya había valido la pena. Son ahora era capitán, era un símbolo de resistencia, liderazgo y de amor a la camiseta. La historia de Heung-min Son en la selección de Corea del Sur no es solo la de un gran futbolista, es la de un joven que cargó con el peso de una nación, de una ley que amenazaba con truncar sus sueños y que supo responder en los momentos más decisivos. Cada lágrima, cada sprint, cada partido con su país tenía un doble valor. Jugaba por el escudo, sí, pero también por su libertad. Y hoy Son no solo es un ídolo, es un símbolo nacional de su país. Por fin Son había terminado su historia con la selección, pero todavía tenía algo pendiente con su club. Retrocedamos unos años antes del Mundial de Qatar de 2022. Para ser más exactos, en el año 2019. Son ya había cumplido con su deber al poder reducir su estancia en el servicio militar de su país, pero en Inglaterra las cosas también pintaban bien. El Tottenham se había plantado en los cuartos de final de la Champions contra el todopoderoso Manchester City, el actual campeón de la Premier League de ese entonces. Y el partido de ida en Londres fue demasiado cerrado, pero cerca del final vendría un pase de Eriksen hacia Son, el cual lograría controlar el balón y acomodarse para rematar y obtener así el primer y único gol del partido. El Tottenham se iba a Manchester con un gol de ventaja, pero el partido de vuelta no comenzó como esperaban, ya que a tan solo 4 minutos de haber comenzado el partido, el Manchester City metió el primer gol para empatar el marcador global. Pero 2 minutos después, nuestro querido Sonny marcaría un gol para poner a su equipo nuevamente por encima. Y por si fuera poco, nuevamente Son marcaría este golazo para ampliar la ventaja. Llevaba 3 goles en los cuartos de final de la Champions, y esa misma noche se convirtió en el jugador asiático con más goles en la historia de la Champions League. El partido terminaría con un marcador global de 4-4, pero pasaría el Tottenham por gol de visitante. Pero sin duda, Son sería clave para que pasasen de ronda jugando de visitante en el Etihad Stadium. A tal punto de que después de este partido, la gente ya se preguntaba si realmente Park Ji-sung seguía siendo el mejor asiático de la historia, ya que Heung-min Son estaba dejando su huella no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo.
En lo personal recuerdo mucho este partido, recuerdo verlo estando viendo y no sé, la cantidad de los goles, la calidad de los goles de Son, simplemente fue un gran partido y que haya sido Son quien le dé el pase al Tottenham prácticamente, habla de la calidad del jugador y del partidazo que vivimos todos. Son y compañía habían hecho algo histórico, lograron llevar al Tottenham a una final de la Champions League por primera vez en su historia y se jugarían todo contra el invencible Liverpool de Jürgen Klopp, que venía a remontarle al Barcelona de un Messi imparable. Son estaba a un solo partido de hacer historia con el equipo londinense hasta que... Se acabó el compromiso. El Liverpool, campeón de la UEFA Champions League. Así es, Son y el Tottenham perdieron la final de la Champions, una oportunidad única en la vida. Pero Sony ya sabía lo que era perder y sufrir una gran derrota, así que esto lejos de tumbarlo, lo que hizo fue hacerlo más fuerte para intentar darlo todo la siguiente temporada. Y vaya que sí lo hizo. Llegaba la temporada 2019-2020 y Son hizo 18 goles y dio 12 asistencias, pero lo importante de esa temporada fue que marcaría su mejor gol en toda su carrera contra el Burnley. Y tan solo véanlo. Can't bring it down and it's general terror in the Burnley back line when Son breaks forward. Oh wow, what a run! Heung-min Son from inside his own half has scored one of the best goals of his Spurs career. Son se llevó a todo el equipo rival a lo Maradona en el Mundial y eso le permitió ganar el premio Puskás, el cual premia al mejor gol no solo de la Premier o de Europa, sino que de todo el mundo. Así es, Son logró marcar el mejor gol en todo el planeta en la temporada 2019-2020 y la cosa no terminaría ahí, ya que en la temporada 2021-2022 lograría hacer su mejor temporada individual de toda su carrera, marcando 23 goles y repartiendo 10 asistencias en la Premier League, consiguiendo así el prestigioso premio de la Bota de Oro de la Premier League, el cual compartirá con Salah, aunque a diferencia de este, él lo lograría sin marcar ni un solo gol vía penalti. En la temporada 2023-2024 pasaría algo que cambiaría su juego para siempre. Su compañero y delantero que había estado con él desde que él llegó en 2015, Harry Kane, quien había sido su mejor asociación ofensiva en el campo en los últimos años, decidió marcharse al Bayern Múnich, por lo que tuvo que reinventarse en otra posición como falso 9, pero lo verdaderamente importante es que se convirtió en el primer capitán de su equipo para seguir haciendo historia. I'll make a decision that Sonny, you'll be our next captain for this year, mate. So, congratulations. It means a big honor to captain also this huge club. It's a huge honor, but it takes a lot of responsibility, you know. Aunque el 14 de mayo de 2024, el Tottenham jugaría contra el Manchester City para decidir quién de los dos iría a la Champions League el próximo año, y Son tenía en sus pies la oportunidad de marcar estando solo, aunque lamentablemente lo fallaría y perdería en el partido. Y así el Manchester City iría a la Champions League y ellos a la Europa League. Sin duda algo terrible y que todos se lamentarían después. O tal vez no. Have you started to think about what your legacy will be here? How you'll be remembered by this club, by these fans? I want to win. I want to win a trophy, you know. So especially when you're captain and win the trophy, I still don't think I'm legend from this club. I think I already told I want to win something with Spurs. Llegaba a la Europa League 2025 y Son llegaba con 32 años y pese a la edad, él logró anotar en la competición 3 goles y dio una asistencia, sobre todo una muy importante en los octavos de final. Y después de varios partidos, finalmente se habían plantado en la final de Europa League contra otro gigante de la Premier, el Manchester United, donde jugó casualmente Park Ji-sung. Para esto, Son venía saliendo de una lesión que no le permitía estar a su máximo nivel. Sin embargo, eso no le impidió apoyar desde el banquillo y después entrar como revulsivo, siendo el capitán, aportando liderazgo y siendo un apoyo emocional para el equipo en el tramo decisivo del partido. Y más tarde parece que se alinearían los astros para los Spurs, ya que con mucha fortuna, Brennan Johnson anotaría el único tanto del partido y de esta manera Son y el Tottenham conseguirían ganar la Europa League, rompiendo una racha de sequía de 17 años sin un título y 41 años sin un título internacional. Y lo mejor de todo esto es que no fue un título menor como la Carabao Cup o inclusive aunque no sea tan menor la FA Cup. No, Son consiguió un título europeo y siendo capitán por fin logró levantar el trofeo que siempre se mereció y que todos los aficionados de todo el mundo esperaban.
Pero al menos para mí lo que hace grande a Son no son solo la cantidad de goles que haya metido o su gran habilidad con el balón o el hecho de ser ambidiestro o que por fin consiguiera un título, pero lo que verdaderamente hace que Son sea uno de mis jugadores favoritos es el hecho de que a pesar de lo mala que sea la situación, él nunca perdió esa sonrisa y amabilidad que lo caracteriza. ¿Quién no recuerda cuando estaba en una entrevista con Ferdinand y dejó el micrófono con la mayor delicadeza posible? O cuando sorprendió a unos aficionados al tomarse una foto. Y sobre todo cuando leyó una carta de un aficionado llamado Jimmy, quien estaba peleando una batalla contra el cáncer, y Son decidió dedicarle todo su tiempo para poder darle el mejor día de su vida. Sending you my best wishes. Stay strong. Keep fighting. Sonny. Él siempre trató de ser lo más amable posible con los aficionados, pero sobre todo con los niños, a los cuales siempre trató de regalarles una sonrisa. Yo en lo personal le tengo mucho cariño a Son, y no solo porque gracias a él mi selección pasó a octavos de final en Rusia 2018, sino porque yo siempre he sido muy fan del FIFA Ultimate Team, y todos los años siempre intentaba ficharlo para mi equipo, desde FIFA 18 hasta este último FIFA 25. Le agarré mucho cariño a sus cartas en el juego y sin duda me dolerá que ya no esté en el mítico Tottenham. Los que hayan jugado a FIFA definitivamente sabrán de lo que estoy hablando, y es que él estuvo 10 años en el Tottenham, a pesar de que otros jugadores como Eriksen, Walker o Harry Kane se fueran. Son no lo hizo. Él se quedó hasta que cumplió su promesa de regalarles un título a la afición y al equipo que le dio todo desde hace 10 años. Finalmente Son se va del Tottenham hacia el LAFC, pero se va por la puerta grande como un ídolo, levantando un título europeo como capitán y una de las mayores leyendas de la historia de su club. Heung-min Son no solo abrió la puerta para que más jugadores asiáticos fueran tomados en cuenta en Europa, sino que también fue el mejor ejemplo de cómo debe ser un futbolista profesional. A pesar de tener el tiempo y la presión encima, de no saber la cultura o el idioma en donde estaba, de sufrir arduos entrenamientos y lesiones y sobre todo perder en esas duras derrotas, él nos enseñó a siempre levantarnos con más fuerza para volver a intentarlo con una sonrisa. Y por eso y mucho más, para mí Sonny es el mejor futbolista asiático de toda la historia.